les voy a compartir lo que les he enviado al grupo de WhatsApp. Mostrar. Ya. Hemos visto un poquito lo que es la neumática y hemos visto los componentes de la neumática. Hoy les voy a compartir también lo que les he mandado, que habla de la simbología, es cómo se representan cada uno de los cada uno de los dispositivos que nosotros podemos usar en un diagrama o en un circuito. ¿Ya? Acá miren, estamos definiendo un poquito qué es la simbología. Es una forma de expresar o una representación de los sistemas usando símbolos para cada uno de los componentes. Espérenme un ratito, chicos. Ya, lo que les decía, la simbología es una forma de expresar una representación de los sistemas que nosotros vamos a usar en sí, o sea, los símbolos para cada uno de los componentes. Un símbolo identifica un componente y su función. Tanto la tecnología neumática, chicos, como la hidráulica, generalmente se basan en la utilización de energía liberada por un fluido a presión para mover distintos elementos o mecanismos también llamados actuadores, utilizando preacondicionamientos que hacen que estos actuadores hagan su trabajo y vean la información del estado de los actuadores. Por ejemplo, para indicar la presión del aire, nosotros vamos a encontrar en un sistema neumático, está representado por este triangulito que ustedes ven acá. El triángulo está en blanco, como está señalado en la imagen de la izquierda, y cuando se trate de un sistema hidráulico, este triangulito será de color negro, es decir que en ese caso esto está rellenado de color negro, ¿no? Este triangulito lo van a encontrar así cuando ustedes vean un esquema hidráulico. Ya, así, relleno. Cambio, ahora que está blanco, hablamos de un sistema neumático. Entonces, de esa forma podemos identificar qué tipo de dispositivo es el que vamos a representar. ¿Qué más habla de la simbología? La simbología, chicos, se debe aplicar según la norma UNE, que es una norma ISO o que corresponde a las normas ISO, y lo que se trata de hacer es designar las conexiones y normas básicas de representación. También hay conexiones e instrumentos de medición y de mantenimiento. Hay bombas, compresores, mecanismos que son los actuadores, las válvulas direccionales, los acondicionamientos, válvulas de bloqueo, de flujo y de presión, y además tiene otros elementos también. Vamos a empezar con la norma.
La norma UNE, a nivel internacional, es una norma ISO, la 12191, perdón, las 12911 y la ISO 12192, que se ha adoptado en España como la norma UNE 101, 149, 86. Y esta es la que se encarga de representar los símbolos que vamos a utilizar en los esquemas neumáticos e hidráulicos, ¿no? En esta norma existen otras normas que van a complementar y también se deben conocer. Por ejemplo, la UNE 101, 10185 nos habla o nos describe una gama de presiones que podemos encontrar. En la 101, 149, 86 vamos a tener símbolos gráficos, ¿no? Y así sucesivamente. Nosotros, para conocer a más detalle, cuando necesitemos, lo ideal siempre para elegir es ver que estos trabajen con una norma, entonces tendremos que consultar esta serie de normas que nos van a servir de apoyo. Como designaciones de conexiones de las normas básicas de representaciones. Esto ya hemos visto también en el anterior, en los componentes, pero vamos a volverlo a repetir porque fíjense que acá está más claro cómo se representan o cómo se designan las conexiones según las normas básicas, ¿no? Las válvulas, por ejemplo, de regulación y control, estas se nombran y se representan de acuerdo a cómo están constituidas, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver cuántos orificios de entrada o de salida tienen y a continuación el número de posiciones. Entonces, cumpliendo todo esto, podemos ver que hay de una posición cuando es un cuadradito, ya les he dicho, ¿no? Cuando son dos cuadraditos es de dos posiciones, cuando es de tres cuadraditos es de tres posiciones y así sucesivamente, ¿no? Como dice acá, en primer lugar se pone el número de vías, cuando tengamos que nombrar a estas válvulas, primero el número de vías y después el número de posiciones, ¿no? El número de vías se refiere a cuántas salidas o entradas tiene esta válvula. Las válvulas de regulación y control se nombran y se representan con arreglo a su constitución, de manera que primero se indica el número de vías y a continuación el número de posiciones. Acá podemos observar esto. Por ejemplo, válvula 2-2 dice. ¿Qué significa esto? Es una válvula de dos vías y dos posiciones. ¿Por qué dos vías? Primero, ¿por qué dos vías? Porque tienen dos orificios de entrada o de salida, ¿no ve? 1 y 2. Y de dos posiciones porque tiene dos cuadritos que están unidos, ¿no? Esta válvula 3-2 significa válvula de tres vías, porque primero se nombran las vías y después las posiciones. Tres vías, debe haber tres orificios de entrada o de salida y dos posiciones. En este caso, dos cuadraditos, uno y el otro de acá, dos, ¿no? Esta válvula 5-3 es una válvula de 5 vías y 3 posiciones. Válvula 4-2, 4 vías y 2 posiciones. Entonces, primero nombramos las vías y después nombramos las posiciones. Su representación sigue la siguiente regla. Cada posición se indica por un cuadrado. Entonces ya nosotros sabemos. Se indican en cada casilla, es decir, en cada cuadrado, las canalizaciones y el sentido del flujo y la situación de las conexiones de vía, ¿no? Entonces nosotros tenemos que en cada cuadrado colocar el sentido en que va a circular el fluido. Las vías de las válvulas se dibujan en la posición de reposo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nombremos, las vías de las válvulas se dibujan en posición de reposo. El desplazamiento a la posición de trabajo se realizará transversalmente hasta que las canalizaciones coincidan con las vías en la nueva posición.
Y también se indica el tipo de mando que modifica la posición de la válvula o es la señal de pilotaje que puede ser manual, por muelle o por presión. Entonces, con eso ustedes van a poder identificar el tipo de válvula. Acá en la mano derecha ustedes van a poder fijarse de acuerdo a la dirección. Por ejemplo, el aire circula de 1 a 2. ¿Por qué? Porque la flechita está en ese sentido, ¿no? Entonces quiere decir que el aire está circulando de 1 a 2. En este otro ejemplo de acá, fíjense, el aire está entrando de 3 a 4, porque la flecha está en esa dirección. Por esto ya sabemos que el trazo transversal indica que no permite el paso del aire, quiere decir que está bloqueada la válvula. Esta otra, por ejemplo, el punto de relleno indica que las canalizaciones están unidas, ¿no? El triángulo indica que hay una situación de escape, acá debe haber una forma de que escape el aire a través de una válvula. Y acá, por ejemplo, el escape está conectada al dispositivo o con un orificio roscal, ¿no? Que permite trabajar como un silenciador en este caso, ¿no? Y aquí están las válvulas y ya una válvula completa. Esta, por ejemplo, es una válvula 2.2 con activación manual, porque este cosito de acá me dice que la activación es manual. En cambio, este otro dispositivo acá me dice que es con una activación con presión. Y acá tengo el retorno de muelle, el retorno mecánico por muelle. Y acá también tengo el mismo dispositivo. Entonces, de acuerdo a cómo se encuentren, yo también voy a hacer la nomenclatura, ¿no? De acuerdo a los dispositivos que yo vaya a usar. ¿Qué más? Acá también hay, o hablaremos de las conexiones de instrumentos de medición y de mantenimiento, ¿no? Para empezar, nosotros podemos ver que los símbolos que se muestran a continuación representan canalizaciones y los elementos de medición y mantenimiento. Por ejemplo, cuando encontremos este símbolo, para nosotros significa uniones de tuberías. Acá se unen a 4 tuberías, 1, 2, 3, 4, y en este caso a 3 tuberías. Cuando encontremos esta simbología, significa cruce de tuberías. Cuando tengamos este símbolo, vamos a ver que es mangueras, hay conexiones de mangueras, acopio rotante, línea eléctrica, un silenciador, acá una fuente de presión, ya sea hidráulica o neumática, y aquí una conexión de presión cerrada, ¿no? Entonces, para esto yo necesito ir conociendo los diferentes símbolos. Acá hay, por ejemplo, esto significa líneas de presión con conexión, acople rápido sin retención, acoplado, acople rápido con retención, ¿no? Y una serie de dispositivos, por ejemplo, escape sin rosca, este es un escape con rosca, un retorno del tanque. Cuando está un cuadrado con línea punteada es una unidad operacional, ¿no? Entonces, para eso tengo que conocer bien los diferentes dispositivos. Un motor eléctrico se representa así. Este es un motor de combustión interna, ¿no? Fíjense que hay una larga lista de ustedes. Estos son muy usados, por ejemplo, la unidad de mantenimiento. Esta con una línea punteada al medio es con un filtro. Este es con un drenador de vaciado manual. Este que es diferente del de arriba es con un vaciado automático, ¿no? Y ustedes ya van a repasar esto en su casa, ir adaptándose o acostumbrándose al manejo de estos tipos de símbolos, ¿no? Este es un manómetro, hemos dicho, manómetro diferencial, ¿no? Acá está una unidad de mantenimiento que tiene un filtro, un regulador, un lubricador. Esta es una válvula de control a presión. Esta es una combinación de filtro y un regulador, ¿no? Y así sucesivamente también hay varios. Acá está, este ya hemos visto que es un termómetro. Este es un caudalímetro, por ejemplo.
un indicador óptico, un medidor de volumen, volumétrico, ¿no? Este es un sensor de temperatura, sensor de nivel, sensor de caudal, ¿no? Y una serie de dispositivos que nosotros podemos ver. Acá también hay las bombas y los compresores. Por ejemplo, este símbolo significa una bomba hidráulica de flujo direccional. Este con una línea al medio es una bomba hidráulica de caudal variable. Este, por ejemplo, que vamos a usar en neumática para nosotros es un compresor de aire comprimido. Este es el aire, el depósito del tanque, ¿no? Este es un depósito hidráulico, un depósito neumático, ¿no? Etcétera. Entonces, fíjense que hay una serie de dispositivos. También tenemos mecanismos actuadores como son los cilindros, ¿no? Este, por ejemplo, se representa un cilindro de simple efecto, retorno por esfuerzos externos, cilindro simple, retorno por esfuerzos externos. Este es un cilindro de simple efecto por retorno de muelle, con estas rayitas que están así acá, de simple efecto, ¿no? Acá también va a haber el de doble cilindro o un cilindro de doble efecto, como el que nosotros usamos, con el vástago simple, este es de doble efecto con el vástago simple también, ¿no? Y fíjense que son la mayoría de los que nosotros vamos a usar en los programas o en las unidades cuando hagamos hagamos correr un programa, ¿no? Entonces esto ustedes ya lo van a ir revisando, pero fíjense que hay lo que vamos a utilizar en neumática, ¿no ven? Fíjense, este es un motor neumático con un solo sentido de giro, con 2 sentidos de giro, este es un cilindro basculante, ¿no? Hay una serie de dispositivos que nosotros tenemos que aprender. En lo que son las válvulas, lo mismo, chicos, vamos a tener válvulas direccionales, válvula 2-2, normalmente cerrada, porque estas rayitas acá indican que está cerrado el paso. Cuando tenga una línea continua y la flecha esté de un extremo a otro, esta válvula es igual a una válvula 2-2, posición normalmente abierta, ¿no? Entonces, y así válvula 3-2 en posición normalmente cerrada, ¿no? Acá también vamos a tener la válvula en posición abierta, y diferentes tipos de válvulas también, ¿no? 3-2, 4-2, 5-2, que en realidad la 5-2 y la 3-2 son las que más se utilizan, pero también dependiendo, ¿no? También vamos a tener dispositivos que van a accionar los elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que es un mando manual, en general este es un pulsador, este es botón pulsador de control manual, este es con una palanca, este es con pedal, ¿no? Y los diferentes formas, este es con mando por llave, miren, este es mando con bloqueo, este es por muelle, este es con un palpador, este es con un rodillo, ¿no? Diferentes tipos de accionamientos vamos a tener en igual que vamos a elegir. Las válvulas de bloqueo también tienen su forma de representarse. Por ejemplo, este símbolo representa una válvula de cierre. Esta de acá es una válvula de bloqueo y la de al ladito es con antirretorno, ¿no? Esta es válvula de retención, también una válvula OR de simultaneidad, ¿no? Es la que vamos a utilizar mayormente en los ejercicios, ¿no? Entonces, acá también hay la válvula de estrangulación, válvula de escape rápido, la válvula estranguladora, ¿no? Diferentes tipos de válvulas también, ¿no? Para cuando tengamos que hacer los ejercicios, ¿no? Y fíjense que hay varios tipos de válvulas y dispositivos que nosotros usamos. También existen otros elementos que a continuación podemos ver. Por ejemplo, cuando veamos este símbolo, para mí este es un sensor por restricción de fuga, este es un sensor de proximidad, esta es una barrera neumática, ¿no? Hay otros dispositivos también que se usan.
Entonces, eso era lo que les quería compartir y me imagino que con Juan ya han debido incluso bajar el, el programa en la computadora, el programa que se usa para hacer este tipo de simulaciones, chicos, es el FluidSim. No sé si ya lo han bajado ustedes también. Es una aplicación pensada para la creación, simulación, instrucción y estudio electromecánico, neumático, hidráulico de algunos circuitos, ¿no? Este programa les va a permitir crear circuitos fácilmente mediante un procedimiento que se arrastra y se suelta en la pantalla, ¿no? El FluidSim, chicos, perdón, yo lo he descargado, acá está en mi computadora para que ustedes lo puedan ver y me imagino que ustedes también tienen que haberlo descargado. Y más acá están unos pasos para los cuales le van a permitir a ustedes hacer la descarga, ¿no? Una vez, como yo lo tengo ya en mi escritorio, lo único que hago es entrar a este programa y empezar a trabajar. ¿Qué es lo que tiene este programa? La pantalla de trabajo corresponde a los iconos que tienen los menús, como cualquier otro programa. Nosotros podemos ver el archivo, la edición, ejecutar, la biblioteca, insertar, didáctica, proyecto, ventana, etcétera, ¿no? Una serie de dispositivos que igual están acá abajito y los cuales nos dan, nos ayudan a hacer el trabajo, ¿no? También van a tener otra área donde se va a encontrar la biblioteca de componentes. Por ejemplo, acá dice neumáticas, ustedes pueden leer, ¿no? Y acá están los elementos los que más se utilizan. Por ejemplo, aquí está una fuente de alimentación, aquí está una unidad de mantenimiento, acá está un filtro, ¿no? Etcétera. Entonces, de acá es de donde yo voy a elegir. Por ejemplo, están los actuadores, como están los cilindros de simple efecto, de doble efecto, ¿no? Entonces, de acá yo voy a elegir en esta biblioteca los componentes que voy a usar. También tengo otro espacio o área de trabajo que donde ya está la hoja. Entonces, una vez que, por ejemplo, yo selecciono esto y lo arrastro acá, entonces automáticamente se me va a venir a esta hoja o este espacio de trabajo esa imagen y así voy a ir haciendo la simulación, ¿no? Construyendo mi simulación. Después, ¿qué más? Por ejemplo, en la barra de menús, ustedes ya esto está más amplificado, van a tener las opciones de nueva hoja, abrir un trabajo que ya esté, guardar, y van a ver un circuito, una vista previa de su circuito, van a poder imprimir. También hay otra opción que acá nos muestra en cuadrícula, la hoja de acá nos los va a mostrar como si fuera una hoja cuadriculada, que también eso a veces nos facilita el trabajo, ¿no? Estos de acá, donde están en el círculo, dicen, se les explicará más adelante cuando ya se haga una simulación. Por ejemplo, se aprieta y acá pueden hacer correr el programa, ¿no? Todo circuito neumático debe seguir el siguiente esquema. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que acá, por ejemplo, todo esto tiene que tener nuestro sistema, nuestro circuito neumático. Tiene que tener una fuente de alimentación, que ya sabemos que son los elementos de alimentación y, por ejemplo, esta es nuestra imagen para eso. Entonces, ustedes tienen que colocar esto en la hoja de trabajo. Después van a tener, como hemos ido viendo ya, los elementos de entrada, que son los pulsadores. Para nosotros pueden ser las válvulas. Puedo añadir también elementos de procesamiento, que son los que se usan para añadir un proceso lógico, cuando yo quiero, si no cumple esta condición, la botella que pase para el otro lado. Entonces tiene que haber un símbolo de procesamiento lógico que me permita hacer. Entonces esta válvula es la que se utiliza para hacer esto. Debo tener también elementos de control final, que son los que controlan un actuador, por ejemplo, las válvulas 2.3, 3.2 o 5.2, ¿no? Y los dispositivos actuadores, que son los que reciben la señal, en este caso los cilindros, que van a ir a hacer ya la función específica. Entonces,
Todo este esquema ya debe contener un circuito neumático. Acá, por ejemplo, ya están un poco más grandes. La biblioteca de componentes, les decía que está formado por una fuente de alimentación, el compresor, los depósitos, la unidad de mantenimiento, los filtros de punto. Por ejemplo, la fuente de aire comprimido es una parte importante del circuito porque estos hacen que los cilindros se muevan. Entonces, ahí tengo que colocar la fuente de alimentación. También debo poner una unidad de mantenimiento para que ustedes saben que el aire no es limpio, entonces puede, a la larga, si yo no tengo esta unidad de mantenimiento, puede también taparse algún otro dispositivo, entonces es necesario colocar, ¿no? También dentro de la biblioteca hemos dicho que hay actuadores, hay varios tipos, ¿no? Los que más nos interesan son los cilindros de doble efecto y el cilindro de simple efecto, pero también hay otros que ustedes pueden usar de acuerdo a la necesidad. En las válvulas lo mismo, varios tipos de válvulas. Podemos tener válvulas de vías configurables, válvulas de vías de uso frecuente con accionamiento mecánico. Estas de acá, por ejemplo, se diferencian porque su accionamiento es de manera neumática. Entonces, también de acuerdo a eso vamos a elegir. Las que más se ocupan son las de 3-2, que tienen 3 vías y 2 posiciones, y las 5-2 que tienen 5 vías y 2 posiciones, perdón. Las válvulas de cierre, por ejemplo, esta válvula estranguladora, la válvula antirretorno, la válvula selectora, o válvula O también se llama, esta válvula de simultaneidad, que es un contador neumático. Si decimos, por ejemplo, que elabore un circuito para el conteo de 1000 botellas, entonces sí o sí tienen que colocar este contador neumático, ¿no? Las válvulas de presión, igual la válvula reguladora de presión, esta es la válvula reguladora de presión ajustable, ¿no? De acuerdo también al tipo de función que vaya a cumplir. También hay componentes eléctricos, ¿no? Que los que más se usan, ¿no? O si es que vamos a llegar a usar también, hay relés, hay sensores, hay interruptores, hay reguladores, símbolos del diagrama ladder, que esto ya se utiliza para hacer ¿qué se llama? Igual hacer simulaciones, ¿no? Entonces, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Me imagino que con el auxiliar ya han ido haciendo ejercicios en los cuales han estado usando este tipo de dispositivos, ¿no es cierto? Voy a sacar la lista, chicos. Guardar chat. Ya. Eso era lo que les quería mostrar hoy en la clase. Entonces ya para el día el lunes ya estarían preparados para hacer los ejercicios. Wendy, qué bonito su hijo. ¿No? Entonces el día viernes yo les voy a dar un ejercicio igual para que ustedes lo vean, lo hagan, pero igual vayan haciendo con el auxiliar. Ya han pasado clases. Yo he hablado con Juan y me ha dicho que han estado pasando ayudantías, incluso el anterior lunes él ha hecho ejercicios con ustedes. Si bien el día del examen va a ser de manera, van a ustedes dibujar en una hoja el circuito, ¿no? No lo van a hacer en la computadora, pero este circuito también yo lo voy a revisar y lo voy a dibujar tal como está acá y lo voy a pasar al Fluidseed y vamos a ver si corre el programa, ¿no? Eso era, chicos, lo que les quería compartir y el día lunes nos vemos en el examen. Por favor, lleguen 2 de la tarde, ¿ya? Gracias, ingeniera. Okay. Que estén bien, chicos. Cuídense. Hasta luego, ingeniera.